Buen día, jóvenes del tercero de secundaria. Eh, Hoy corresponde el capítulo 3 del curso de psicología, factores biológicos del comportamiento. Muy bien. La base biológica de los procesos mentales, cuando hablamos de procesos mentales hablamos, por ejemplo, de la memoria, el pensamiento, los sentimientos, etcétera. La base biológica, ¿no?, de estos procesos mentales es el sistema nervioso, ¿cierto? Los pensamientos, los sentimientos no están en el aire, ¿no? Ocurren en un lugar, ¿no? El cerebro. El cerebro es parte del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, la base biológica de los procesos mentales y por lo tanto del comportamiento es el sistema nervioso, ¿ya? Eso es lo que quisiéramos en primer lugar aclarar, ¿ya? ¿Qué es el sistema nervioso? Dice, es el sistema interno coordinador de las condiciones vitales del organismo y de la interacción de éste con el entorno, ¿ya? Cuando dice coordinación de condiciones vitales, nos referimos a, por ejemplo, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la digestión, ¿ya?, entre otras funciones. Y también nos permite una interacción con el entorno, ¿no?, actuar frente al entorno, ¿no?, para, si es necesario, incluso modificarlo, ¿no?, a través de conductas, ¿no?, que antes son pensadas, planificadas incluso, ¿no? Y como hemos señalado, el pensamiento tiene como base biológica, pues, al cerebro, que es parte del sistema nervioso, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. El sistema nervioso se clasifica en sistema nervioso central, ¿ya?, sistema nervioso vegetativo y sistema nervioso periférico. En la siguiente diapositiva hay un cuadro, vamos a explicar con más detenimiento esto, ¿ya? Muy bien. Los estudios se han centrado más en el sistema nervioso central, SNC, sistema nervioso central, por su responsabilidad en el procesamiento de información del organismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funciones mentales, ¿ya?, sobre todo superiores, ¿no?, como la memoria, el pensamiento, ¿ya?, aludimos al sistema nervioso central, parte del cual es el cerebro, ¿ya? Muy bien. A la psicología le interesan las investigaciones fisiológicas y metabólicas, ya que por deducción explicarían los sistemas psicológicos, cognitivos y orécticos, ¿no?, que es lo que hemos señalado. Pues, por ejemplo, al estudiar el sistema nervioso, comprendemos, por ejemplo, los sistemas psicológicos cognitivos. Sistemas psicológicos cognitivos como la memoria, el pensamiento, la percepción, etcétera, ¿no? Y orécticos, bueno, ahí tenemos los procesos afectivos y los motivacionales también. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este sistema nervioso está constituido por miles de millones de células llamadas neuronas, ¿ya?, de lo cual deriva lo siguiente. La neurona, entonces, es la unidad anatómica, funcional, embriológica y trófica del sistema nervioso. ¿De acuerdo? El sistema nervioso está constituido por miles de millones de células llamadas neuronas, entonces. Las neuronas, mediante su sinapsis, la sinapsis es la comunicación neuronal, ¿no?, ¿de acuerdo?, que generan, dice, potenciales de acción, permitirán almacenar y procesar información de naturaleza psíquica. Cada vez que aprendemos, ¿ya?, implica que hay interconexión neuronal, o sea, sinapsis, ¿ya? Las neuronas se comunican, ¿ya?, se relacionan, se vinculan, ¿está bien? ¿De acuerdo? A eso se refiere, ¿ya? También cuando realizamos algunas conductas aprendidas. A ver, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿ya? El que yo pueda articular palabras es gracias a un conjunto de neuronas que se hallan en el área de Broca. El área de Broca está en mi lóbulo frontal, en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Y eso me permite articular palabras, por ejemplo. Pero además estoy leyendo, ¿está bien? Si yo estoy leyendo, eso es visual. Implica también que hay sinapsis neuronal de mis neuronas ubicadas en mis lóbulos occipitales, ¿no?, en la parte anterior, ¿ya?, de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, cuando realizamos alguna actividad o conducta,
este, necesariamente, si la orden viene, digámoslo así, del cerebro, es porque hay interconexión nerviosa, ¿ya? Neuronal. Muy bien, continuemos. División del sistema nervioso. Bueno, para un mejor estudio, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso central, como su nombre lo indica, está al centro, pues, ¿ya? El periférico en las afueras. Cuando hablo del centro me refiero a la médula espinal, ¿ya? Y por supuesto al encéfalo, dentro del cual está el cerebro, ¿ya? Muy bien. Y cuando hablo de sistema nervioso periférico me refiero a las terminaciones nerviosas que tenemos a las afueras, por ejemplo, los brazos, las piernas, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso central conformado por el encéfalo, ahí tenemos al cerebro y al cerebelo, y acá dice la espina dorsal, o sea, la médula espinal, ¿ya? Que está protegida por la columna vertebral, ¿no es cierto? Bien, en cuanto al sistema nervioso periférico, este se subdivide a su vez en sistema nervioso autonómico y sistema nervioso somático, ¿ya? El sistema nervioso autonómico se subdivide a su vez en simpático y parasimpático, ¿ya? Se llama autonómico porque las reacciones fisiológicas derivadas aquí no son voluntarias, ¿no? Por ejemplo, la vasodilatación, la piloerección, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto al sistema nervioso somático, ¿no es cierto? Como había señalado, tenemos terminaciones nerviosas en el resto del cuerpo, ¿no? En los brazos, en las manos, en las piernas, en los pies, ¿ya? Toda esa información va a ser trasladada a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro, o sea, llega al sistema nervioso central, ¿ya? De la periferia al centro, ¿ya? Pero igual también cuando queremos realizar algún movimiento, por ejemplo, de los pies o las manos, también tenemos ahí la parte motriz, ¿no? O sea, el cerebro ordena, baja por la médula y de la médula se dirige hacia las extremidades, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya, entonces recordemos, ¿ah? Sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? De acuerdo. La neurona, habíamos dicho que la neurona es la unidad anatómica y funcional, embriológica y trófica del sistema nervioso, ¿no es cierto? Aquí tenemos la imagen de una neurona, ¿ya? Ahí tenemos las dendritas, ¿no? Que salen del cuerpo celular, ¿no? Luego tenemos una especie de cola que se llama axón, ¿ya? Y al final tenemos la terminal del axón, ¿no? Las terminaciones del axón. ¿Qué pasa? A ver, cuando dos neuronas se interconectan o hacen sinapsis, ¿se acuerdan de ese término? Ya. A ver, una neurona comunica, digámoslo así, a través de la terminal del axón, ¿ya? Esa información va a llegar a las dendritas de otra neurona, la cual a su vez lo pasa por el axón y a través de la terminal del axón la comunica a otra neurona, ¿ya? La cual recibe esta información a través de las dendritas, ¿ya? Y así, ¿ya? Así ocurre la interconexión neuronal, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, acá dice mielina, ¿no? Bueno, la mielina se adquiere mediante el consumo de las proteínas, ¿ya? Eso permite que la información a través de las neuronas viaje más rápido, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene esta mielina? Bueno, alimentándose adecuadamente, pues, ¿de acuerdo? Entonces a comer bien y sano, ¿ya, chicos? Los neurotransmisores. Bueno, dice, son sustancias químicas que participan en el paso del impulso nervioso de una neurona a otra. Las principales son dopamina, serotonina y acetilcolina, ¿ya? A ver, los neurotransmisores entonces van a posibilitar, dice, el paso del impulso nervioso de una neurona a otra. O sea, posibilitan, ¿ya? O retrasan también a veces el paso del impulso nervioso de una neurona a otra, ¿ya? La sinapsis, en otras palabras. ¿De acuerdo? Ya, veamos a ver algunas de las funciones que cumplen estos neurotransmisores. A ver, la dopamina, por ejemplo, es importante en el estado de alerta y vigilia y sueño. ¿Está bien?
Alerta y vigilia es estar despierto, consciente, pues, ¿ya? Y el sueño. Asimismo, en la atención debe ser, ¿ya? Y en los movimientos corporales complejos también, ¿ya? El aumento de la dopamina se relaciona con la esquizofrenia, ¿ya? Entonces el exceso de producción de dopamina podría generar la esquizofrenia. La esquizofrenia es lo que popularmente se llama locura, pues chicos, ¿ya? Y su disminución con el llamado síndrome de Parkinson, ¿ya? Mucha dopamina, esquizofrenia. Déficit o poca dopamina, Parkinson, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto a la serotonina, interviene en la regulación del estado de sueño y temperatura. Para su producción, en el cerebro existe una sustancia química precursora llamada triptófano. Los carbohidratos aumentan cantidad relativa del triptófano que llega al cerebro, ¿ya? Entonces, la producción de carbohidratos, el consumo, perdón, de carbohidratos, ¿no? Podría ayudar a la producción del triptófano y este a su vez a la producción de la serotonina, ¿ya? Muy bien. Tiene que ver con los estados de sueño y temperatura corporal, dice. Ya. Muy bien. Finalmente tenemos la acetilcolina. Interviene a nivel de la sinapsis. Se establece entre el axón de la neurona motora y la fibra muscular. Este neurotransmisor actúa en los centros nerviosos, que son la base de los procesos psíquicos de atención, memoria, aprendizaje y motivación. ¿De acuerdo? De tal manera que la disminución de la acetilcolina está relacionada con la enfermedad del Alzheimer. ¿De acuerdo? Ustedes saben que es una enfermedad degenerativa, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, jóvenes. Continuemos. El sistema nervioso central. Muy bien. Cuando hablamos de sistema nervioso central, hablamos de encéfalo y médula espinal, ¿ya? Y cuando hablamos de encéfalo, dentro del encéfalo tenemos, o bueno, como parte, mejor dicho, del encéfalo, que está dentro de la cavidad craneal, tenemos al cerebro, al cerebelo y al tronco encefálico. ¿De acuerdo? Se puede ver en la primera imagen. Repito, el encéfalo está conformado por el cerebro, que es la parte más voluminosa, ¿de acuerdo? El cerebelo, aquí se ve, ¿no? Y el tronco encefálico, ¿no? Que vincula justamente al cerebro con la médula espinal, que está en la figura derecha. En la figura derecha tenemos arriba el cerebro y abajo la médula espinal, que como ya había mencionado, está protegida por la columna vertebral. ¿De acuerdo? Ese es el sistema nervioso central, entonces. Responsable de las funciones psíquicas superiores, eso también hemos mencionado, ¿no es cierto? Como por ejemplo la memoria, el pensamiento, entre otros. ¿De acuerdo? Bien. El cerebro, ¿ya? Bueno, el cerebro vamos a dividirlo, ¿ya? Para un mejor estudio en hemisferio cerebral izquierdo y hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Muy bien. En cuanto al hemisferio cerebral izquierdo, este va a controlar el hemicuerpo derecho. ¿Qué quiere decir eso? El hemisferio cerebral izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. Sí, así es, ¿ya? Entonces, si yo ordeno que se mueva mi mano derecha, quien ordena es mi hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Muy bien. Está relacionado, dice, con funciones intelectuales, como el razonamiento lógico, el pensamiento abstracto. Si hablamos de razonamiento lógico y pensamiento abstracto, hablamos de matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver con el hemisferio cerebral izquierdo, ¿de acuerdo? En este hemisferio se encuentran los centros que intervienen en la articulación y la comprensión del lenguaje, ¿no? Si hablamos de articulación del lenguaje, hablamos del área de Broca, ¿se acuerda? Ya había mencionado eso ya, ¿no es cierto? Hemisferio cerebral izquierdo, ¿ya? Y si hablamos de la comprensión, hablamos del área de Wernicke, ¿ya? Entonces, en conclusión, el hemisferio cerebral izquierdo tiene que ver con funciones del pensamiento lógico y abstracto, las matemáticas, y también con la articulación y comprensión del lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso a este hemisferio cerebral izquierdo se le llama también el hemisferio científico, ¿de acuerdo? Bien.
¿Qué más? Función de análisis que nos permite describir y caracterizar un evento cualquiera relacionado con las actividades de matemática, eso ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Perciben palabras y conceptos, características de las cosas y adopta actitud analítica ante la música que se escucha. ¿De acuerdo? Estos también son funciones del hemisferio cerebral izquierdo. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al hemisferio cerebral derecho, este controla el hemicuerpo izquierdo, otra vez. O sea, el hemisferio izquierdo, derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué más? Está relacionada con facultades bioespaciales, integra información sensorial necesaria para orientarnos en el espacio, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, pintamos o hacemos escultura, ¿no es cierto? Esto está funcionando en nuestro hemisferio cerebral derecho, ¿ya? Soporte material de nuestra percepción en términos de lugar, forma, color. Somos capaces de situarnos, reconocer lugares, rostros, etcétera, ¿ya? Por eso el hemisferio cerebral derecho se le llama el hemisferio cerebral artístico, ¿ya? Tiene que ver con la percepción, básicamente, ¿ya? Con la imaginación también. Muy bien, continuemos. Se le denomina el hemisferio artístico, ¿ya ven? Relacionado directamente con la comprensión y apreciación de la música también, ¿no? ¿Ya? Pues hemisferio artístico. Relacionado directamente con los aspectos afectivos del lenguaje. Por ejemplo, saber cuando una persona habla con sinceridad, ¿ya? Si hablamos de repente de la comprensión, ¿no es cierto? Semántica, estamos hablando del hemisferio cerebral izquierdo, pero la prosódica, o sea, el sentimiento, ¿no? Está bien, por ejemplo, el darse cuenta que esa voz es triste o se siente quebrada, es el hemisferio cerebral de derecho, ¿ya? El artístico. Muy bien. Retiene vívidamente las imágenes de los estímulos que se le presentan. Consolida mejor las experiencias próximas a la vida diaria. Conserva y reconoce la figura sin significados. Bien, esas son las funciones del hemisferio cerebral derecho entonces. Ahora, cada hemisferio consta de 4 lóbulos, los cuales vamos a ver de manera sucinta, ¿ya? El lóbulo occipital. ¿Ven la imagen? Está en la parte anterior, ¿no? De la cabeza, del cerebro. ¿Está bien? ¿Ya? Son los lóbulos occipitales, aquí atrás. Los lóbulos occipitales procesan la información visual recogida a partir de los receptores, ¿ya? Entonces lo que captamos con los ojos van a ser procesados en los lóbulos occipitales, ¿ya? En la parte anterior, atrás, ¿de acuerdo? Los lóbulos temporales están aquí a los costados, ¿ya? A la altura de la sien, ¿está bien? ¿Ya? El lóbulo temporal, procesamiento de la información auditiva, ¿ya? Entonces la información que viene de los oídos va a ser procesada en los lóbulos temporales, ¿ya? Que están a la altura de la sien. Retención de información, o sea, eso es memoria, también se asocia el lóbulo temporal a la memoria, ¿está bien? Áreas vinculadas con el lenguaje también están ahí, ¿no? Ahí está el área de Wernicke, ¿se acuerdan? Que tiene que ver con la comprensión, ¿de acuerdo? Con la comprensión. Listo. El lóbulo parietal. Muy bien, el lóbulo parietal, digámoslo, está más arriba que, que los lóbulos temporales, ¿ya? Y los lóbulos parietales recepcionan, analizan y almacenan información correspondiente a la sensibilidad corporal, ¿de acuerdo? O sea, a la sensibilidad cutánea, táctil, del tacto, ¿ya? La información que viene del tacto, y tenemos tacto ¿no es cierto?, en toda la piel, ¿no? Va a ser procesada en los lóbulos parietales. ¿Qué más? Participa en la orientación espacial y en la codificación de información sobre nuestro esquema corporal también, ¿ya? El lóbulo parietal. En cuanto a los lóbulos frontales están aquí en la frente adelante, ¿no es cierto? ¿Ya? Se relacionan con actividades de movimiento voluntario, ¿ya? Bajo este modelo, dice, se le vincula con la actividad de pensar, análisis, síntesis, razonar, abstraer, etcétera, ¿ya? Entonces, el lóbulo frontal tiene que ver con
las funciones motores voluntarias y también tiene que ver con el pensamiento, la planificación y la toma de decisiones. ¿Ya, chicos? El que podamos planificar tiene que ver con nuestros lóbulos frontales, que se han visto, que se han dado cuenta ustedes que son enormes en el ser humano, ¿no? Tenemos una frente muy prominente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a desarrollar la práctica dirigida. ¿De acuerdo? A ver, marque la alternativa correcta, dice. A ver, la neurona también se le conoce como neocórtex. No, ¿es cierto? El sistema nervioso es muy duro, no tiene sentido. Tenemos dos hemisferios cerebrales, eso es verdad, ¿no? Los hemisferios cerebrales son el izquierdo y el derecho, ¿ya? Entonces, en la pregunta 1, la respuesta es la alternativa C. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, ¿ya? Muy bien. Aunque la alternativa E también estaría bien, ¿ah? La parte más evolucional del cerebro se llama neocórtex. También la E sería una respuesta correcta. ¿De acuerdo? Entonces en la pregunta 1 tenemos la C, que es correcta. ¿Ya? El cerebro se divide en dos hemisferios, ¿no? La cisura de Rolando, ¿no? Divide al cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿ya? Y en cuanto a la afirmación E, también es correcta. La parte más evolucionada del cerebro se llama neocórtex. Bien, continuemos. 2. Es la mínima unidad del sistema nervioso. Ya, eso lo hemos mencionado, ¿no? La unidad anatómica y funcional del sistema nervioso es la neurona. Entonces, en la pregunta 2, la respuesta es la alternativa B. La neurona es la unidad del sistema nervioso, ¿ya? Porque el sistema nervioso está conformado por miles de millones de neuronas. 2, respuesta B. 3. El aumento de la se relaciona con la esquizofrenia. ¿Se acuerdan? ¿Qué neurotransmisor? La dopamina. ¿No, jóvenes? Entonces 3, alternativa A. 4. Interviene en la regulación del estado de sueño y temperatura. Aquí tenemos la serotonina, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces 4, la respuesta es la alternativa B. 5. El cerebro, cerebelo y tronco encefálico forman, a ver, lo mencioné, ¿eh? Incluso por ahí cometí el error de decir están dentro del encéfalo. No, en realidad el encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿ya? Entonces la respuesta es encéfalo. 5, la respuesta es la alternativa D, encéfalo. 6. El óvulo procesa la información visual. A ver si se acuerdan, la información visual, lo que captamos con los ojos, se procesan en los lóbulos occipitales, aquí atrás, ¿no es cierto? En la parte anterior, ¿ya? Entonces 6, la respuesta es C, occipital. 7. El óvulo recepciona, analiza y almacena información de la sensibilidad del cuerpo. ¿Se acuerdan? Si hablamos de la sensibilidad del cuerpo, hablamos de la piel, el tacto, ¿ya? Entonces, ¿dónde se procesa la información que proviene del tacto? En el óvulo parietal, ¿ya? 7, la respuesta es la alternativa B, parietal. ¿De acuerdo? 7B, parietal. 8. El hemisferio interviene en el lenguaje. Ya, ¿qué hemisferio interviene en el lenguaje? ¿El izquierdo o el derecho, jovencitos? A ver. El derecho es el artístico, ¿no es cierto? En cambio, el izquierdo tiene que ver con, ¿se acuerdan? El pensamiento abstracto, las matemáticas y el lenguaje. Entonces, en la pregunta 8, la respuesta es la B. El hemisferio izquierdo es el que interviene en el lenguaje. 9. No es una función del hemisferio derecho. A ver, acuérdense, hemisferio derecho, ¿ya? El artístico, a ver. Controla el hemicuerpo izquierdo, bueno, eso sí lo hace. Nos orienta en el espacio, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Percibe formas y rostros, claro que sí. Pues se le llama artístico también, ¿no? La D también es correcta. Permite el análisis. Bueno, eso es más propio del hemisferio cerebral izquierdo, ¿no es así? Entonces,
En la pregunta 9 no es función del sistema, perdón, del hemisferio derecho, marcamos la alternativa E. 9E. 9E. Y finalmente, 10. Los lóbulos cerebrales están separados por la cisura, ¿no es cierto? La cisura. ¿Ya? Entonces en la pregunta 10 la respuesta es la A. ¿Está bien? Hay una especie de cisura, pequeña zanja, ¿no? Que divide el cerebro en dos hemisferios, izquierdo y derecho. ¿Ya? Esa pequeña separación se le llama cisura. Muy bien, jovencitos. Hasta aquí la clase del día de hoy. La verdad, va a ser bueno, ¿no? Que escuchen la clase una vez más, ya antes de responder las preguntas de la domiciliaria, ¿ya? Luego también, como en la anterior ocasión, les sugiero que vayan anotando sus dudas, de tal manera que cuando nos volvamos a encontrar, ya ustedes las planteen y yo pueda absolverlas en clase, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por su atención, jovencitos. Será hasta una próxima oportunidad.